Bueno, nos encontramos en el estadio del distrito de Talavera de la Reina. Cientos de ciudadanos se han dado cita para esperar al mandatario peruano, el señor Ollanta Humala Tasso, en esta cita que tiene programado para hoy en la provincia de Andahuaylas. También vemos el resguardo de la Policía Nacional del Perú, que está acompañando a poner más disciplina aquí con todas las personas que están esperando la llegada del mandatario. Ahí observamos la llegada del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en el helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú, en este programa que va a cumplir en la provincia de Andahuaylas, en la inauguración del quinto tramo del asfaltado de la carretera Ayacucho-Andahuaylas. Vamos a ver en estos momentos, seguramente el mandatario peruano acaba de arribar ya al estadio. Precisamente es el presidente de la República, el señor Ollanta Humala Tasso, que acaba de arribar a suelos apurimeños, a suelo andahuaylino, y ahí bien acompañado, bien resguardado por efectivos del ejército, por integrantes del ejército. Ahí vemos al presidente de la República saludando a todas las personas presentes en el estadio Yuri Campos Mendoza del distrito de Talavera de la Reina. Ahí están nuestras cámaras captando la imagen del mandatario de la República, el presidente Ollanta Humala Tasso. Ahí también observamos a diversas autoridades, entre consejeros. También está el presidente del gobierno regional de Apurímac. Entre flores y abrazos le recepcionan al mandatario peruano, el señor Ollanta Humala Tasso. Ahí vemos a la gente dándole agradecimiento por el asfaltado de la carretera. Y los medios televisivos que están detrás del presidente, y nosotros informando aquí también por el canal local. Ahí vemos la carretera asfaltado por contratistas JJC y haciendo la inspección correspondiente aquí el señor presidente Ollanta Humala Tasso con toda la comitiva. Ahí vemos corriendo a nuestro presidente Ollanta Humala Tasso desde la ciudad de Lima, que viene arribando a Andahuaylas. Quiero reconocer a usted, señor presidente, que hace unos días nos dio un tiempo muy importante para la región Apurímac. Señor presidente de la República, señor Ollanta Humala, señor ministro de Transportes, señor presidente regional, señor congresista, autoridades, hermanas y hermanos, solamente pedirle, señor presidente, usted vea, este es el pueblo que le quiere, este es el pueblo de Andahuaylas, que le ha dado el respaldo del 99.9%, señor presidente, y acá está su cariño de tu pueblo de Andahuaylas, señor presidente. Es un poncho a nombre de la comunidad andahuaylina, señor presidente de la República. Por si acaso Ya le entregó el esta importantísima ocasión. Muchas gracias a todos mis compatriotas. Les agradezco bastante esta cálida recepción. Pues por eso lo estamos haciendo la carretera, porque yo me siento identificado con todos ustedes. Mis raíces vienen de un poquito más allá, que es Oyolo, que es cerca a Talavera, de donde vienen mis padres. Entonces tenemos que construir esta carretera, pero no basta esto. Hoy día también estamos hablando, hay que hacer carreteras, pero no solamente carreteras. Tenemos que trabajar el tema, por ejemplo, educación. Yo voy a venir con los ministros aquí, la segunda etapa del desarrollo de Apurímac. Y después de eso, voy a venir acá nuevamente. Me quedaré varios días a mirar las obras. Iremos a caballo a recorrer algunas localidades para ver cómo va el desarrollo de mi Apurímac.
se dirige a visitar la acción cívica en el escenario del estadio de Puncataca. Uripa está presente aquí con el presidente Ollanta Tazo en la inauguración del tramo 5, carretera de asfaltado Abancay, Ayacucho. Ahí vemos al presidente Ollanta Tazo subiendo al escenario, al estrado oficial. Estamos ampliando el programa juntos, se está aplicando pensión 65, se los debo a ustedes, así que mi compromiso es con Apurímac. Muchas gracias, un feliz año, un feliz año, un feliz año, no chupen mucho, el trago es malo, el trago es malo. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el nacionalismo! Muchas gracias. Taintarguedas, nuestro amauta nació aquí en Andahuaylas. Taintarguedas, nuestro amauta nació aquí en Andahuaylas. Un 18 de enero de 1911, una fecha memorable para el pueblo de Andahuaylas. Vemos al terrible de la noticia también informando desde Andahuaylas, aquí en la presencia del mandatario. Estamos aquí en la inauguración con el presidente de la República, el tramo 5, carretera de asfaltado Ayacucho Abancay, exactamente en la vía de Curibamba. También vemos al señor alcalde de Andahuaylas, Oscar David Rojas, y al presidente regional de Apurímac. En primer lugar, creo que ha sido un momento interesante, importante e histórico para Apurímac, la visita del presidente como presidente de la República. Como él lo ha dicho, habíamos trabajado algunos temas, como ver la conclusión del asfaltado desde Ayacucho a Andahuaylas, lo ha manifestado y ha notificado todo lo que se había trabajado en la ciudad de Lima, en Palacio de Gobierno. Muchas gracias. También vemos al señor Oscar David Rojas Palomino. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en realidad creo ha sido muy exitoso para Apurímac y para Andahuaylas. El presidente se ha sentido en casa, ha sentido el calor y el cariño de esta población y eso va a implicar para que nos puedan dar una mirada especial a nuestra provincia de Andahuaylas. Gracias. También tenemos al señor alcalde de Talavera. ¿Qué nos dice al respecto por esta visita de nuestro mandatario? Señor periodista, me parece es una gran visita de un mandatario a nuestro valle de Chupó, especialmente a Talavera. En estos momentos el señor presidente hace el viaje a la ciudad de Lima. Gracias por la inclusión social del señor presidente impulsado. El presidente de la República, Ollanta Tazo, en esta visita intempestiva a la provincia de Andahuaylas. Vemos ya el helicóptero de las Fuerzas Aéreas del Perú que lo traslada al mandatario peruano para cumplir programaciones especiales en la provincia del Taita José María Arguedas. Con las cámaras de Víctor Julio César Serna.